Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos un dúo espectacular. Estamos hablando, como vieron en el título, de Juan Gabriel y Natalia Lafourcade, chicos. Individualmente a ellos dos los amo, no me los imagino juntos. Realmente esto yo no lo vi en un video de hace 9 años, pero me lo perdí. Forma parte también de un disco que sacó Juan Gabriel en el 2015, lleno de dúos. Así que, si este video le va bien, ¿quién te dice? Son dos voces que yo creo que se pueden amalgamar muy bien, pero porque también son muy contrastantes, son muy diferentes entre los dos. Así que sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. Ok. Viene tranquila cosa. Creo que van a hacer un lindo juego de voces. Como mayoriza ahí. Poco a poco, poquito me fui enamorando. No pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto, tanto. Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir. Es espectacular. Bueno, teniendo de la base que esto está arriba de un solo acorde. Es espectacular cuando logran eso. Fíjate lo importante que son las voces. Están acompañados de un sonido maravilloso, instrumental, pero digo. Y solamente hay una voz que se mueve. Ella se queda haciendo esto. Mientras él se mueve. Está todo arriba del do. El movimiento está en la voz grave, o sea, en esto. Pero en realidad se genera un acorde tan disonante y tan espantoso como un acorde aumentado, que es esto. O sea, que si vos lo escuchás solo, es un espanto. El contexto, gracias, es un montón. Escuchá. Resuelve en el fa mayor. Ella hace una nota repetida todo el tiempo, que es el mi. Pero él acompaña con este movimiento ascendente en una escala cromática, que es esto. Y resuelve. Eso ya no es cromático, pero esto sí. Hermoso. Que ya no vivo por vivir. Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado. Qué hermoso. En mis brazos quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. El más grande y dulce amor. El más grande y dulce amor. Ay, cómo la amo, por favor. Es lo más. Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer. Constante las voces. Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. También sucede esto de que son dos voces muy amables. O sea, son dos voces muy hermosas, trabajan mucho desde la dulzura. Pero sí, Natalia Lafourcade siempre suele ganar presencia en realidad por el hecho de cantar agudo, de tener una voz muy, muy aguda, muy estridente, pero a su vez muy dulce, una voz muy orgánica, ¿no? Vos te das cuenta que no es una voz aguda impuesta, es una voz natural, que queda súper orgánica, queda muy bonita. Y Juan Gabriel se caracteriza primero por tener estos reguladores maravillosos de que te lleva por donde quiere. Y después por tener naturalmente un vozarrón, o sea, una voz súper, súper fuerte. Hoy canto y vivo contento porque ahora yo puedo decir que por fin ya no vivo por vivir. Fíjate. Ya no vivo. ¿Ves hermoso el dúo? Poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo soy otro tanto que quiero decir. Muero asfixiado. O sea,
muero, pero con falta de oxígeno. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin ya no vivo por vivir, ya no vivo. Es muy difícil el aire, chicos. El aire es muy complicado en esta canción, ¿eh? Estoy vivo, contento porque ahora ya puedo decir que por fin El dibujo. Ya no vivo Voy. por vivir, ya no vivo. Na 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 na. Ese juego está todo el tiempo, es un dibujo constante, es constante totalmente. Y juega con esto de las tensiones. O sea, es tensión todo el tiempo. Arriba de un solo acorde que va formando como acordes también, pero el movimiento no es de los acordes completos, sino que el bajo se va moviendo y va formando como esos colores. Pero el aire, mamita mía. poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto, tú bien sabes cuánto, yo soy yo. ¡Qué hermoso! Tanto te quiero decir. Que ya no vivo por vivir, que ya no vivo por vivir. Hermoso, hermoso. Poco a poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. ¡Qué hermosura, por favor! El más grande y dulce amor, el más grande y dulce amor. Poco a poco, Vamos, fíjate cómo relaja ahí. Ese juego constante en las canciones tiene que estar. Viste que es tensión, tensión. Y ahora poco, lentamente yo de ti me enamoré. Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir. Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. tiene. Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin. Es un peligro también este tipo de melodías que hay veces. O sea que la acentuación está en otro lado. Es anacrúsico todo el tiempo. Es ta 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 ta. Ese ta antes del ta, el esa nota grave por lo general se suele cuando no sos un cantante posta, se suele como dejar de lado. Entonces como que a veces queda desafinado. Siempre es una nota peligrosa, que es como una nota de paso, ponele. Si se le quiere decir una nota de paso, la famosa nota de paso que por lo general se suele desafinar, bueno, se suele barrer. Hay gente que le hace un culo, la verdad. Pero es peligroso, ya digo, para gente que por ahí quiere hacer un cover, para gente que por ahí no es un cantante. Si esto, o sea, la partitura te da vida, la partitura... ¿Por qué? Esto vos lo ves en una partitura, ¿entendés? Perdón, no cambié la pantalla nunca. Lo importante es que es graficar lo que vos estás cantando, porque vos no ves lo que estás cantando. Básicamente es eso. Y la partitura te ayuda a dibujar un poco en la mente, a traer un poco a lo físico lo que vos estás haciendo vocalmente, que es bastante abstracto. Entonces, si vos ves esa anacruza antes del compás, se soluciona todo. Ya no vivo por vivir. Ya no vivo. Ah, pensé que había otra voz, como grabada atrás. No y canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin ya no vivo Qué hermosura. por vivir. Es que la voz... Ya no vivo, yo ya ¡Ay, lo amo! no vivo Por vivir. Amo esas cosas esos detalles de su personalidad que hacen a la canción. Es muy especial, no sé, es muy difícil explicar, pero creo que cualquier persona que está viendo este video y que lo ha visto de corrido, es una de las cosas más atrayentes que tiene él. Esos detalles, esa cosa tan delicada que tiene a veces para ornamentar un poquito la canción. Y vos fíjate que es una canción que vos decís 6 minutos, es eterno. Esta canción... Hoy en día, con las redes sociales, con cómo va el tiempo, la cosa de la atención de la gente, y entonces no te la pasan en ningún lado completa. Pero ¿qué pasa? Se pierde lo orgánico que le está poniendo él, los dos en realidad, el compositor, que claramente, o sea, está muy bien pensado, de manejar las intensidades a lo largo de la canción para que no sea monótona.
¿entendés? Y que disfrutes los 6 minutos completo y que te cuenten la historia, porque más allá del lenguaje textual, está también el lenguaje musical, que es ese cuentito musical que te tiene que contar la canción del principio hasta el final. Ya no vivo, Ya no vivo, yo ya no vivo. Empiezan a jugar un poco más, suben un poco las intensidades. Ya no vivo. Ahí está. La voz que tiene ella es hermosa, de una delicadeza, una prolijidad, de una afinación. No existe casi vibrato. O sea, ella manda el vibrato en momentos donde no es predecible y eso me encanta. Yo ya no vivo por vivir. Ya no vivo. Yo ya no vivo. Tensión, tensión. ¡Ah! Hermoso. Es un juego hermoso. Ay, fíjate, ahora cambiaron los roles. Ah, qué atento estoy. Está haciendo el... Y ella se está moviendo. Que ya no vivo por vivir. Ya no vivo por vivir. La delic... No, chicos, por favor. Ay. Hay veces que pienso, o sea, cuando yo veo esto y veo algunas cosas que se están haciendo hoy, no es por criticar, la verdad, pero un poco sí. Pero digo que, ay Dios, pobreza. O sea, eso, o sea, qué pobreza de arte, qué pobreza de cosa orgánica, qué pobreza. Que ojo, que se pueden hacer, se están haciendo cosas muy copadas, o sea, muy... diferentes, pero yo digo del cuerpo, de la voz, de la persona, el cantante, el orgánico, el que va y te canta cualquier cosa en cualquier lugar, que va a una zapada cualquiera y que puede adaptarse totalmente porque tiene una musicalidad, porque no está ensuciado por aparatos y por cosas. Pero bueno, también hay música para que todo el mundo consuma, eso es como también la realidad y está buenísimo. No me estoy quejando de la música de hoy en día, pero un poco sí, pero un poco no. Es difícil, porque hay gente que hoy en día está haciendo música increíble, con muchísimo contenido y toda la bola, pero yo veo esto y yo digo, ay, ¿entendés? Es como que es muy delicado, muy precioso. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Gracias por la recomendación. Me pueden dejar más recomendaciones hasta acá abajo. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos. Ah, díganme si les gustó todo el tema del desarrollo del piano y toda la bola esa. A ver más o menos qué es lo que les gustó a ustedes. Besos.